De pasar a la siguiente adoración, quiero citarte un versículo. Está en Romanos 8:35. Lo voy a leer en la NTV y dice así: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte. Como dice la Escritura,
Por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Sin embargo, dice el Señor en el 37, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen esta promesa y cuántos dicen amén? El amor del Señor es un amor incondicional y es un amor incomparable. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no levantas tus manos? ¿Por qué no traes a tu memoria aquel momento en el que el Señor te miró con agrado, con misericordia, con amor y te dio salvación y te sacó del hoyo en el que te encontrabas? ¿Por qué no lo traes a la mente para que de esa manera nos podamos mostrar ante el Señor con un corazón agradecido, completamente agradecido por la fidelidad que ha mostrado hasta el día de hoy? Amén. Vamos a cantar de ese amor. Aún antes de
quebrantando, Padre, en todo aquello que necesita ser quebrado, Padre, pero también restaurando, levantando y sanando, Señor. Por fe declaramos que tú estás en este lugar y que tu presencia podemos sentirla, manifiesta en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque por tu fidelidad, tu misericordia y por tu amor es que podemos estar de pie, alegres y plenos el día de hoy, Padre, en tu presencia. Gracias te damos, bendito Dios. Milagroso eres, bendito Rey. Gracias. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Una vez más. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso Dios. Vamos a declarar que el Señor en esta hora está obrando, aunque no lo vemos, está obrando. Amén. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Una vez más. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando.
sigues obrando, Padre. Tú eres milagroso. Tú abres camino, Padre. Cumples promesas, Padre. No sé cómo hayas venido el día de hoy, pero si estás aquí es porque estás adorando a Dios, porque vienes a buscar de Dios, porque venimos aquí a ser restaurados, a ser sanados. Venimos a que Dios nos dé un propósito de vida, nos dé luz. La iglesia es un hospital de almas, así que si estás aquí, adórale, alábale con tus palabras, con tu corazón, con tu mente, con todo lo que eres. Dile: Señor, tú cumples promesas. Tú eres grande, Padre, tú eres grande misericordia, tú eres bueno, Señor, tú eres nuestro Salvador. Te damos la honra, te damos la gloria, Dios. Solamente tú te mereces el primer lugar en nuestras vidas. Señor, tú eres bueno. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por todo lo que has hecho con nuestra vida. Gracias, Señor, porque estamos aquí de pie. Gracias porque podemos venir, Señor, a adorarte a este lugar. Señor, bendice a cada persona que el día de hoy viene a buscarte, que viene a sanar. Señor, dale propósito, cura su corazón. Restáuralo, Señor. Restaura matrimonios, restaura familias. Restaura jóvenes, Señor, a los hijos, Señor, que regresen a tu senda. Padre, te adoramos, porque así eres tú, Dios. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor. Tú eres Dios de amor. Persona que no ama es porque no te conoce, Señor, y el mundo necesita conocerte. Levántanos, avívanos, que podamos reflejar tu luz allá afuera, Dios, porque así eres tú, Padre. Gracias. Sigue alabándolo, sigue adorando. Vamos a cantarlo una vez más. Aquí a mi hermano Rubén. Mi hermano Rubén es misionero en Palabra de Vida. Es un ministerio que alcanza jóvenes. Tiene un ministerio con un montón de cosas que hacen, desde deportes, desde ministerio con iglesias locales, desde música, un montón de cosas con tal de alcanzar a la niñez y con tal de alcanzar a la juventud. Así que yo me gradué de ahí, fue ahí donde los conocí, a él y a su esposa, que si su esposa está por aquí, bueno, ahorita las vamos a presentar, vamos a orar por ellos al final también. Y pues bueno, los dejo aquí con mi hermano Rubén. Gracias, David, gracias David y Donel. Tuve el privilegio ahí de conocerlos y también a Donel. Pueden tomar su lugar. Ahí cuando llegaba de Estados Unidos nos dijeron que teníamos que ir a buscar a dos señoritas solteras al aeropuerto, y una de ellas era Donel. Ahí nos tocó verla llegar de Estados Unidos y ahora con su hermosa familia sirviendo al Señor aquí en México. Qué bueno que hay personas que aman nuestro país y dejan todo por servir a Dios y lo hacen en otro lugar que no es el lugar de origen, ¿no? Damos gracias a Dios por sus vidas. Quisiera abordar un tema que cuando quizás algunos no estuvieron aquí, David habló acerca de la vida de fe, cómo es la vida de fe para un misionero. Pero quisiera abordarlo no desde el punto de vista de cómo vivimos nosotros como misioneros. Quizás cuando tocamos el tema ¿cómo vive un misionero? Pensamos solamente en la parte económica. Pensamos que quizás viven con carencias, viven sin recursos, y tenemos como ese concepto de la vida de fe. Pero la vida de fe tiene que ver mucho más que eso. Realmente es un desafío que comienza cuando tenemos un encuentro personal con Cristo.
Así que vamos a mirar unos versículos del libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Y permíteme leerlo aquí en la Biblia. Dice, y sigue ahí con tu vista, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, sálvanos, sálvanos, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la meditación de tu palabra, que despejes nuestra mente de preocupaciones y afanes, y que en este tiempo que tenemos tú puedas enseñar a nuestra vida, a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un principio fundamental, importante, esencial y sencillo en relación al tema de la vida de fe, y es seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Y hay un par de versículos anteriores, viene hablando de eso. Había personas que le preguntaban, a mí me gustaría seguirte, pero cada una iba diciendo, pero tengo mi familia, tengo mi trabajo, ¿dónde vamos a dormir? ¿Dónde te recuestas? ¿No? Jesús le decía, no tengo un lugar donde acostarme, ¿no? Y a sus discípulos previamente les dijo, en el versículo 18, viéndose rodeado Jesús de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Esto les dijo a sus discípulos. Ellos tenían que preparar la barca para pasar. Este relato se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25, y también en Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 40. Pero este concepto de la vida de fe no era nuevo para el pueblo de Israel. Recuerdan, en Génesis, Dios le dijo a Abraham que saliera de su parentela y de su tierra a la tierra que Dios le iba a mostrar. Él tenía que ir de un lugar a otro. También cuando Dios liberó a su pueblo y los llevó hacia un lugar, a punto estaban de pasar el Mar Rojo y los perseguían el ejército del egipcio, los quería matar, y Dios hizo un milagro y Dios los pasó de un lado del Mar Rojo al otro lado. También vemos que cuando ellos ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, ellos enviaron espías y luego regresaron. Unos dieron un buen informe y otros dieron un mal informe, ¿no? Desanimando al pueblo para no entrar a la tierra prometida. Y dijeron, no entremos porque hay muros en las ciudades, porque hay gigantes, y desanimaron y desalentaron al pueblo. Y por incredulidad ellos tuvieron que ser disciplinados y toda una generación falleció en el desierto. Luego, cuando ellos llegan de nuevo, otra generación con Josué, ellos están antes de pasar la tierra prometida, ellos están antes del Jordán, antes de pasar, y Dios hace un milagro y los hace pasar el río Jordán para luego conquistar la tierra. Ellos pasaron de un lugar a otro. Y también Elías y Eliseo, cuando justo antes de que Dios los lleve, andaba con Eliseo, y ellos pasaron de un lugar del Jordán hacia el otro, y luego regresando es arrebatado Elías.
Ahí está ese concepto de seguir a Dios, de seguir a Jesús en este caso, la vida de fe. Pero ¿qué implica seguir a Jesús? ¿Qué implica? Y vamos a considerar algunas cosas de las que implica seguir a Jesús. En primer lugar, es dar pasos de fe, dar pasos de fe. Dice aquí en el versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ellos habían preparado la barca, Jesús se metió y ellos simplemente siguieron a Jesús. Y esa relación de seguir a Dios comienza cuando yo tengo un encuentro personal con Dios. No sé si te acuerdas cuándo fue el momento que tú te encontraste con Dios, tú te encontraste con Jesús, entendiste que eras pecador, que necesitabas un redentor y tú clamaste a Dios y le pediste perdón a Cristo y le pediste que sea tu Salvador. En mi caso fue hace 36 años, tenía 14 años de edad y entendí que era pecador. Entendí que si me moría me iba a un lugar de condenación y ese día yo le pedí a Cristo que entre en mi corazón. Y sabes, también los discípulos un día se encontraron con Jesús, un día Jesús los llamó. Ahí vemos un texto en Marcos capítulo 1 versículo 16 al 20 que dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, y remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Ves? Allí vemos que ellos fueron tomando decisiones, dejaron su trabajo, la fuente de ingresos, dejaron su ciudad, dejaron su familia y siguieron a Jesús. Y es cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Dios, Él comienza a hacer una obra y nosotros tenemos que seguir, ir tomando decisiones, pasitos de fe. Pero también esto no queda ahí. Vemos allí en Mateo capítulo 16, versículo 24 y 25, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Llegó un punto en la relación de Jesús con sus discípulos que les exigía más, que ellos tenían que estar definidos a quién querían seguir. Si en ese momento querían decir ya no quiero, o definirse, consagrar su vida completamente a Jesús y a la causa de Jesús. Y ellos dijeron: te seguimos. Es lo que dice en Romanos capítulo 12, que tenemos que tener una consagración, ¿no? Y Dios quiere eso. En nuestra relación con Dios siempre va a querer una consagración en nuestra vida. Dios quiere más de nosotros, pero tenemos que avanzar un paso a la vez, un paso a la vez. Lo segundo que tenemos que entender del desafío de la vida de fe es que la vida de fe no es algo sencillo. Si yo les digo van a recibir a Cristo y todo va a estar bien, les estoy mintiendo, porque la vida de fe o la vida cristiana no es algo fácil, no es algo fácil. Vamos a pasar por pruebas. Observa aquí que dice el texto, versículo 24: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande
que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y sabes, muchas veces vamos a ser sorprendidos por diferentes pruebas o crisis en nuestra vida. Y esto no nos va a pedir permiso, va a venir de una manera intempestiva, de repente, pero nos va a sacudir y nos va a mover en nuestras propias limitaciones. Porque muchas veces las crisis o las pruebas nos desbordan, nos rebasan. Y vamos a llegar a pensar, ¿qué hice para merecer esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? Hay algunos factores que pueden desencadenar la crisis. Aquí vemos algunos ejemplos: guerras, terremotos, accidentes, la muerte de algún familiar, algún vecino, alguien conocido, la muerte, algo natural, un ciclón, una tormenta, la economía, quizás por el COVID, alguna afán, alguna ansiedad que llega a un desánimo, algo que pase emocionalmente que nos mueva. Todas esas cosas pueden ahí venir a nuestra vida. Algunas características de la crisis. En primer lugar, no hay un momento que yo te diga, en este momento va a venir la crisis en tu vida o la prueba. La crisis o la prueba o la circunstancia difícil no avisa. Y también marcará un antes y un después. Un antes y un después. Y dejará huellas en todo tu ser, cuerpo, mente, espíritu y corazón. Y también llevará a situaciones límite. Nos vienen sentimientos de impotencia, descontrol, no poder dominar los hechos, tampoco sus sentimientos y pensamientos. ¿Te acuerdas cómo Job ahí tuvo su prueba y cómo Job en un momento perdió sus hijos, perdió su casa, perdió sus bienes, sus empleados, y aún en ese momento de crisis su esposa le dijo: niega a Dios y muérete? El apoyo de su esposa y todo eso, ¿no? Y también un estatus social. Perdió todo eso. Y aún llegaron sus amigos y él le decía: no, tú eres el culpable, ¿no?, de lo que te está pasando. Y él se mantuvo en integridad. ¿Sabes? Que nosotros en ese caminar con Dios, en ese seguir a Jesús, tenemos que dar pasos. Sabes que vas a pasar momentos difíciles, pero es un proceso de aprendizaje. Dios quiere llevarnos a que aprendamos cosas. Observa aquí del versículo 25 que dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron. Es algo sencillo. En momentos difíciles, de prueba, de situaciones que quizás no puedas controlar, solamente levanta la vista al cielo y busca a Dios. Observa que dice aquí la siguiente parte: Señor, sálvanos que perecemos. Ellos pidieron la ayuda de Dios. Un salmo dice: en mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó desde su templo. Cercano está Jehová a los que le invocan de veras. Si tú estás pasando un momento difícil, busca a Dios, clama a Dios, pídele a Dios. Y ¿sabes qué? Él está cerca de ti y te escucha. No importa si está, dice ahí, está en su templo, pero Él nos escucha, Él nos oye, Él nos entiende.
En Hebreos dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No olvides esos momentos de crisis. Pero ¿cómo debemos enfrentar la crisis? Bueno, tenemos que enfrentarlo con fe y esperanza. Así como lo hizo Job, su fe puesta en Dios y su esperanza puesta en la palabra de Dios y su integridad le llevó a ver más allá de su prueba, a ver más allá. ¿Se acuerdan que dijo al final? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. También con confianza en la palabra de Dios. Observa que dice aquí, Jesús dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 36. Y también con determinación. Este es un rasgo de carácter de la vida cristiana, que cualquier cosa que nosotros estemos enfrentando tenemos que hacerlo con la ayuda de Dios, pero con determinación, porque ¿sabes? Quizás va a haber momentos de que tú tomes decisiones, que tú hagas cambios o que tú tomes nuevos desafíos o nuevos retos. Quizás Dios te está sacudiendo para que tú cambies. Y ¿sabes? Pero va a haber un privilegio en esa crisis, en esa prueba, que tú conozcas más a Dios, que tú te acerques más a Dios, así como Job. Observa que dice aquí el versículo 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y sabes, cuando veo este versículo, siempre me veo retado, me veo confrontado con mi falta de fe en momentos difíciles, porque empiezo a dudar del plan de Dios, de su palabra, aún de Dios mismo, de sus cualidades, que Él es bueno, que Él me cuida, que Él me provee, que Él me protege. Empiezo a dudar de Dios. Y los discípulos fueron confrontados con su falta de fe. Pero ¿sabes? No vamos a aprender si no estamos en la barca y en la tormenta con Jesús. No vamos a aprender. Por el contrario, la incredulidad nos dejará fuera del plan de Dios. Es mejor ser confrontados con nuestra falta de fe y decirle: Dios, por favor, aumenta mi fe, que ser incrédulos al plan de Dios, así como les pasó al pueblo de Israel. Seguimos, dice: entonces se levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Aquí está Jesús, un hombre con autoridad, que cuando Él hablaba con autoridad, y la gente se admiraba de su doctrina. Lo vemos aquí en todo el capítulo 8, hablando con autoridad. Pero Él podía entendernos porque se relacionó con nosotros, se hizo hombre, caminó entre nosotros, el verbo de vida. Y esa palabra servía para comunicación con las personas. Él habló con un leproso, le dijo, él tuvo un diálogo con el leproso, y la palabra de Dios sirve para la comunicación de Dios con nosotros. Él nos quiere hablar, pero nos habla no en sueños ni en revelaciones, nos habla con su palabra. Jesús habló con la gente. Jesús habló con un centurión. Jesús hablaba con la gente y podía escucharlos y atender cada situación, porque Él hablaba con la gente. Entonces la palabra de Dios nos sirve para la comunicación. Dios quiere hablarnos con nosotros. La palabra de Dios también nos sirve para darnos mandamientos específicos, qué hacer y qué no hacer. Como aquí dice, le dijo al leproso: sé limpio, sé limpio. También le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y también le dice a los discípulos:
pasemos al otro lado. A veces no nos da opción la palabra de Dios. Son mandamientos que tenemos que obedecer. También nos sirve para enseñar constantemente. Jesús estaba enseñando en la barca, en el monte, en diferentes lugares, en la tormenta. Jesús estaba enseñando a la gente. Lo vemos aquí en los versículos 10 al 13, que dice: al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y siempre Jesús estaba enseñando a los que le seguían y a la gente. También la palabra de Dios servía para mostrar el poder de Dios y dar señal de que Jesús era el Mesías de Israel con todo poder y toda gloria. Y también la palabra de Dios es garantía de que, ¿cómo sabemos que es la palabra de Dios? Porque siempre se cumple. Observa allí el versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando él dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La palabra de Dios tiene un sello, una garantía. Siempre se cumple. Y sabes, la autoridad de Jesús va más allá de lo que es la lepra o la muerte, las enfermedades, va más allá de las personas, va más allá de la creación, también de los demonios, Ahí vemos después, en ese mismo capítulo 8, que Jesús confronta a un demonio y ya lo expulsa. Entonces, la autoridad de la palabra de Dios, y ahí se para con esa autoridad y calma la tormenta. Calma la tormenta. Observa ya el versículo al final del versículo 27, que dicen sus discípulos: ¿qué es este hombre? Este hombre que hacía milagros para demostrar su autoridad en el mundo físico, en el mundo espiritual y la muerte. Este hombre, cada vez que él hacía un milagro, era señal o manifestación del poder del Mesías en toda su gloria. ¿Y qué hizo su pueblo? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sabes, ¿qué tenemos que entender cuando estamos en la crisis? A veces no vemos, no percibimos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Tenemos que ver que Dios es suficientemente sabio. Él sabe por qué hace que pasemos la tormenta o la crisis o la prueba. Él sabe, Él es sabio. Él sabía lo que iba a pasar en la vida de sus discípulos, y él sabía, a pesar de que les dijo pasemos al otro lado y que venía una tormenta, Él sabía. Él es sabio. Él es suficientemente sabio. Sabe por qué nosotros vamos a pasar diferentes momentos difíciles. Él es soberano. Él nunca pierde el control de las personas, de las circunstancias, ni aún de su creación. También Él es suficientemente poderoso para calmar la tormenta. También omnisciente. Él conoce nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que va a pasar. También es inmutable, no cambia. Dios siempre va a ser el mismo. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Dios siempre va a actuar de la misma manera. Lo va a hacer contigo y conmigo. Tenemos que reconocer, cuando estamos en momentos difíciles, empezar a conocer más a Dios. Recuerda eso. Y sabes, en la experiencia del pueblo de Israel había sido así. En Salmo 66, versículos 10 al 12 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas,
Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste en abundancia. Y sabes, al final, ¿qué quiere hacer Dios? No solamente que le conozcamos, sino que crezcamos y bendecir nuestras vidas. Amén. Hay una persona que admiro y es el testimonio de Joni Eareckson Tada. Es una mujer cristiana que cuando era joven tuvo un accidente y quedó parapléjica. Tuvo múltiples operaciones y distintas cosas para que ella quedara bien. Sin embargo, ella solamente podía mover la parte de su cabeza. Sin embargo, ella entregó su vida a Dios, su voz, sus talentos, y Dios la ha usado de gran manera. Ella es autora de 17 libros, es conferencista en diferentes países, comparte diferentes temas en una radio cristiana en los Estados Unidos, y también es fundadora de una organización para minusválidos llamada Amigos de Joni. Y ella entendió este principio de que la vida cristiana o el desafío de vivir por fe no era fácil. Y ella entregó todo lo que tenía en las manos de Dios y estuvo dispuesta a que Dios hiciera una obra en su vida. ¿Estarías tú dispuesto a que Dios siga haciendo una obra en tu vida, en ese desafío de caminar con Dios, de seguir seguir caminando con Dios y seguir conociendo a Jesús? Qué importante es cuando tú tienes ese encuentro, no solamente te quedes allí en el encuentro, crece. Sabes, no va a ser fácil, vas a pasar momentos difíciles, pero es allí donde Dios te quiere enseñar, y lo más importante, quiere que tú conozcas más de Él, su carácter, y que tú puedas abrazarte a Él y decir como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque somos confrontados muchas veces con nuestra falta de fe. Ayúdanos en ese desafío que tenemos de la vida de fe, de seguirte. Ayúdanos a ir tomando buenas decisiones. Ayúdanos a ir edificando nuestra vida y crecer y madurar a ese varón perfecto. Ayúdanos también, porque cuando pasamos momentos difíciles, ayúdanos a recordar clamar a ti y también a conocerte más de tu persona y confiar más y más en ti. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.